Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 22 de agosto del año 2023. Antes de comenzar con el tema de hoy, que será el complemento de la mañanera de ayer lunes, cuando dije que comentaría hoy sobre estos tres escenarios, quiero recordarle el libro, el calientito, que está recién salido de Macario. Cómprelo y léalo, no se va a arrepentir. Sobre todo si quiere entender lo que está pasando hoy en México y va a pasar en los próximos meses. Este libro, junto con el de Luis Rubio en sus marcas, es una pareja imperdible de los dos. Y uno es el complemento del otro y el otro complemento del uno. Aquí está, el dinosaurio disfrazado, de Macario Esquetino. Muy bien. Miren, les decía ayer que hablaría hoy de tres escenarios, y estos son para entender mejor, o para entender, si no me he explicado bien, la importancia del Congreso. Una de las cosas erróneas que veo yo en no pocos ciudadanos hoy es la idea que si la oposición gana la presidencia, ya la hicimos. Ganando la presidencia de la República, automáticamente todo empezará a marchar bien o mejor. Y la verdad no es así. ¿Cuándo era así? En aquellas épocas del dorado autoritarismo, del partido casi único, cuando el Ejecutivo controlaba los tres poderes, no solo el Ejecutivo, sino el Legislativo y el Judicial, todo el mundo centraba su atención en el presidente de la República, en el tapado, como se decía en aquellos años. ¿Por qué? Porque sabíamos, y esa era la realidad de México en aquellos años, que el presidente controlaba el Poder Judicial y controlaba el Legislativo. Además, por supuesto, del Ejecutivo. Pero hoy ya no es así. No obstante, el hecho de que el Ejecutivo puede tener fracciones parlamentarias en las dos cámaras del Congreso de la Unión, donde controla la mayoría absoluta, 50% más uno, e incluso podría controlar la mayoría calificada. Pero hoy, repito, las cosas son diferentes. Por eso, ahí le va el primer caso. La oposición gana la presidencia de la República. No me importa con quién, eso será objeto de otra mañanera. Pero gana la presidencia de la República. En ese momento tendríamos que revisar quién va a controlar las dos cámaras del Congreso de la Unión. Imaginemos este escenario. Morena y los suyos controlan la mayoría absoluta de las dos cámaras, Senado y diputados. A partir de ese momento, es cierto, no podrán cambiar la Constitución, ¿verdad? Pero cualquier ley secundaria, reglamentaria, podrían hacerlo con la mano en la cintura. Pero tendrían dos elementos a su favor. Controlarían el presupuesto, es decir, determinarían cuánto y a dónde y cómo, y también la ley de ingresos. En ese sentido, ¿qué podríamos decir de la presidencia? Que por más victoria que hubiese sido el resultado, estaría esa presidencia inerme ante Morena. Es decir, seguiría cuando menos cogobernante u obstaculizando la gobernación de la oposición. Segundo escenario. Gana la oposición, la gana la oposición, repito. Pero ahora Morena tiene el control de tal manera que obtiene la mayoría calificada en ambas cámaras. Es decir, tiene 86 senadores o más en su grupo y 334 diputados o más.
En esas condiciones, olvídese usted de lo que pudieran hacer, lo que quieran. Podrían cambiar la Constitución, podrían cambiar cualquier ley que quisieran, aprobar la que se les ocurriera. ¿Y qué haría la presidencia de la República ante eso? Prácticamente nada. Hacer política, buscar alguna cosa, etcétera, una investigación, pero básicamente en esos dos escenarios, ganar la presidencia de la República sería no algo inútil, por supuesto, pero quien tendría el control de la gobernación de manera efectiva sería Morena. ¿Por qué? Porque tendrían la mayoría absoluta y en el segundo caso tendrían la mayoría calificada. Tercer escenario. Pierde la oposición la presidencia de la República y lo gana Morena. Pero nosotros controlamos, primeramente, controlamos con la mayoría absoluta las dos cámaras. Automáticamente vamos a controlar el presupuesto, es decir, podremos decir cuánto va a qué proyecto, en qué condiciones, es decir, el dinero lo controlaríamos nosotros. Y también, al controlar la aprobación de la ley de ingresos, podríamos también definir qué impuestos se reducen, qué derechos, qué aprovechamientos, qué nivel de endeudamiento, etcétera, etcétera. Es decir, estaríamos prácticamente gobernando y Morena, no obstante haber ganado la presidencia, tendría que negociar con nosotros. En estos dos ejemplos que le doy a usted, dos escenarios, vemos con claridad la importancia que tiene ganar el Congreso, sea cuando menos con la mayoría absoluta o, que chulada diría el clásico, la mayoría calificada. Y hay un tercer escenario. La oposición gana la mayoría calificada y gana presidencia de la República. En ese momento detendríamos el proceso destructivo, detendríamos el retroceso a que ha llevado el país Morena y empezaríamos a corregir los absurdos constitucionales aprobados por el Congreso cuando controlaba con la mayoría calificada y luego con la mayoría absoluta, y empezaríamos, repito, a sentar las bases de un mejor futuro. Controlaríamos el presupuesto, evidentemente, la ley de ingresos, el endeudamiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál de esos tres escenarios considera usted que sería el más conveniente? Me dirán, evidentemente ganar todo, pero ¿qué pasa si no se gana todo? Que le dieran a usted escoger, ¿qué escogería? La presidencia de la República, como estamos ahorita enfrascados, prácticamente no existe Congreso. Y que si la presidencia, que la ingeniera Gálvez, que Beatriz Paredes, pensando como si estuviéramos en la sucesión de López Mateos. No, señores, la gran importancia, el elemento decisivo política y presupuestalmente es el Congreso de la Unión. Esa debe ser la prioridad. Por eso propuse yo ayer, en la plática, en la parte editorial de la plática, propuse algo que a muchos puede parecerles una locura. Esa declinación de Krill es de juguete, es una cosa sin sentido. Ahí expliqué por qué. Que sí realmente sería un acto disruptivo y algo que vendría a sacudir políticamente al país. Que bajemos a los dos, ya se bajó uno, a los dos que están, a la señora Gálvez y a la señora Paredes. Una decisión del Frente Amplio por México y los tres partidos de Va por México. Y llamamos a Enrique de la Madrid. Órale, vente. Y a la ingeniera otra vez se va a buscar la candidatura a la Ciudad de México. Y ahí tendríamos una pareja atómica que podría sacudir y vislumbrar la posibilidad
de ganar la presidencia y ganar el Congreso. Pero hay alguna posibilidad intermedia, un escenario intermedio en esto. No, es que no se puede, Ángel, que ya están ahí. Perfecto. Entonces me iría a los tres partidos. Los tres partidos, ¿qué le parecería a usted que las tres dirigencias o los tres dirigentes renunciaran? Zambrano, Cortés y Moreno. Los tres. Y pongamos en el PRI a Enrique de la Madrid. E iniciemos una campaña dinámica, interesante, inteligente, para seleccionar a los mejores mexicanos entre 35 y 45 años, para de ahí sacar a los mejores para que fueran candidatos a las dos cámaras del Congreso de la Unión. Nada de viejos, nada de esos que sacan del sarcófago, pero tampoco nada de imberbes, sino personas que conocen los problemas del país, calificados, con experiencia en empresa, en la academia, en el sector público, en el sector privado. Gente que conozca la realidad de este país, que padezca y haya padecido en estos 5 años las locuras de este gobierno. Con nuevos 3 dirigentes de los partidos y con una etapa nueva para esos 3 partidos, para esos mismos. ¿Cómo la ve usted? Piénsele. Aparentemente es una locura, pero mientras sigamos haciendo lo mismo con los mismos, los resultados no solo serán los mismos, no, serán peores los resultados. La gente está harta de los partidos. Mire, he preguntado aquí y allá, he leído documentos, etcétera. La gente rechaza a los partidos, injustamente si quiere usted. Pero el PRI, por ejemplo, donde milito, del año 2020, ahora a marzo de este año, perdió 600,000 militantes. 600,000. Tiene 1,411,000 miembros. El PAN tiene 277,000. Nada para un país de 130 millones de habitantes y 96 millones de ciudadanos. Los partidos han quedado obsoletos, alejados de la nueva realidad demográfica y política de este país. Si no tomamos, si no impulsamos o exigimos medidas verdaderamente disruptivas, nos va a cargar el payaso el 2024, el 2027 y casi con toda seguridad el 2030. ¿Qué le parece a usted? Piénsele y nos vemos aquí mañana miércoles. Gracias.